tal? ¿Cómo están? Yo soy Sheryl Rubio, para los que no me conocen. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. No puedo creer que estoy haciendo este video, estoy muy contenta. Ya sé que había estado súper perdida, pero es que estoy en proyectos y no he tenido absolutamente nada de tiempo. Y ustedes saben que yo hago mis videos, yo los edito. Perdónenme por estar tan desaparecida, tenía casi 3 semanas que no subía video. Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes y estoy muy contenta por hacer esto, ya que hace unos días estaba viendo videos en YouTube sobre Somos Tú y Yo y me dio muchísima nostalgia. Y dije, ¿por qué no hago un video sobre esto, contándole experiencias, contándole cosas que sucedieron que probablemente ustedes no sepan? Y sí, me animé y aquí estoy. Ya, vamos a hacerlo. ¡Ah! ¡Qué emoción! Siempre estaré, porque me esquives, sé que te encontraré. Yo tenía 14 años cuando todo esto empezó. Tengo 14 años y mi nombre completo es Sheryl Dayana Rubio Rojas. Unos años antes ya yo había trabajado con Vladimir Pérez en un programa donde cantábamos. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti y soy rebelde. Y ellos me ofrecieron la oportunidad de hacer este casting. No era un casting privado, no era un casting que solo me estaban haciendo a mí, era un casting totalmente abierto al público. Este casting lo habían pasado en la televisión diciendo que querían hacer una nueva serie, que querían que cantaran, bailaran, actuaran y todo. Recuerdo que en la fila habían como 200 personas, era demasiada gente. Y recuerdo que todas las niñas, hasta niños que estaban, eran muy guapos. Y mi mamá súper linda, porque la verdad la fila era muy larga y ya teníamos muchas horas en la fila. Llegué al casting a las 11 de la mañana, salí a las 8 de la noche. Y me dijo como, Sheryl, ay hija, yo creo que puede que no quedes, así que no te vayas a desilusionar. Seguramente hay mucha gente talentosa, así que no te vayas a sentir mal. De hecho me acuerdo que llovió y todo estando en la fila. Pero recuerdo perfecto que yo le dije a mi mamá, yo voy a quedar. Y de esa manera me informé, pero después me llamaron a mi casa y yo vine a todos los castings de aquí. Yo no sé por qué yo le dije eso, tenía 14 años, tenía una seguridad demasiado grande. Aparte, ustedes me vieron, yo era literal una niña muy hippie, o sea, tenía el pelo muy largo, muy abundante. El casting fue muy largo, duró meses, no fue un casting normal. Teníamos que actuar, teníamos que cantar, teníamos que bailar, y yo lo que mejor sabía era cantar. Cero parecer que te imaginas, no me puedes ser la dueña de tu... que era lo único que yo había hecho en mi vida. Y bailar también. Pero actuar nunca en la vida, o sea, yo no sabía qué era actuar. De hecho, no sé si habrán dado cuenta, la verdad, nunca actué demasiado bien durante la serie. No puedo creer que tú y yo hemos llegado a esto, Gabriela. Si tú y yo siempre hemos sido amigas. Creo que el que mejor actuaba era Víctor Drija. Ah, esa loca, amárrate y empieza otra vez. Algo que ustedes no saben es que en el último casting que hicieron para la selección de personajes, que yo lo hice con Víctor porque ya nos habían como elegido, nos querían ver juntos, Víctor y yo nos peleamos porque no recuerdo qué fue lo que pasó, hubo un malentendido, pasó algo. Él me estaba hablando y lo dejé con la palabra en la boca y me fui caminando demasiado rápido, súper molesta, y él me empezó a perseguir y me jaló y me dijo, no Sheryl, por favor, perdón, pero vamos a ensayar, vamos a hacer esto. Literal fue como una escena de Somos Tú y Yo. Sheryl, ya va, espérate, ya va, Sheryl, ya va. Dime. Pasaron unos meses, nos dijeron que éramos nosotros y yo sí, no puede ser. No puede ser que yo voy a estar con este hombre que me cae tan mal. Ah, esa loca, amárrate y empieza otra vez. Bueno, después obviamente todo sanó y nos hicimos amigos. Bueno, empezamos a grabar la serie y se me empezó a hacer muy complicado la cuestión de tiempos. Yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía como a la 1 de la tarde más o menos, y de ahí directo mi mamá me buscaba, me llevaba al estudio de grabación y grabábamos como hasta las 9, 10 de la noche a veces. Y ese momento que yo llegaba a mi casa era para bañarme, para hacer tareas, para estudiar. Sí, tenía todavía mis amigas que tenía de años, pero poco a poco nos empezamos a distanciar un poco por el hecho de que yo nunca tenía tiempo para hacer nada. Cuando se mandaban a hacer trabajos en grupo, típico que siempre tenías que verte con tus amigas luego de la escuela, en las tardes, y yo obviamente no tenía el tiempo para hacerlo, y eso me hizo como vivir en mi burbuja y distanciarme mucho de las personas. Ya mi vida no era como la de antes, que solo me preocupaba por ir al colegio, por tener amigos, por hacer las tareas bien. Ya era la niña que estudiaba, la niña que trabajaba. Algo que la gente no sabía, solo teníamos 15 capítulos listos cuando salimos al aire, es decir que el tiempo obviamente nos comió. Todo lo que grabábamos estaba al día, es decir, lo que hacíamos hoy
literal salía mañana. Les explico, cuando uno graba normalmente uno siempre tiene tiempo, o sea, siempre te dan un día por ejemplo o 2 a la semana libre. En esto no existía, aquí no te podías enfermar, no podías tener tareas importantes, no podías hacer absolutamente nada porque como les digo estábamos al aire. Lo que grabamos hoy salía como mañana o a los 2 días, estábamos súper al día. Y aún así yo tenía una vida digamos normal porque tenía los domingos libres. Salía con mis amigos, salía con mi mamá, iba al cine. Ya estábamos al aire y teníamos como 2 meses al aire y todavía nadie sabía quiénes éramos nosotros. A pesar de que estábamos a súper buen horario, se podían acercar 1 o 2 personas máximo. O sea, podía yo salir a hacer mis cosas tranquila. Salir era normal. Grabábamos de lunes a sábado y solo teníamos los domingos libres. No sé qué pasó, pero de un día a otro empezaron a agruparse afuera del estudio porque no sé cómo descubrieron que grabábamos ahí y iban como 3, 4 fans, 5, pero poco a poco fue subiendo la cuenta. Fueron 6, fueron 10, fueron 20, fueron 30, fueron 40. En ese momento nuestro éxito no era tangible, no sabíamos que teníamos éxito, por así decirlo. Se me hace raro decirlo, pero la verdad es que Somos Tú y Yo fue algo muy grande en Venezuela y les voy a seguir contando porque de verdad que mi vida cambió muchísimo después de esto que les voy a contar. Por algún motivo, por ejemplo esto de los fans afuera, sabíamos que algo estaba sucediendo, que la serie estaba funcionando, que había gente que le gustaba la serie, pero nunca sabíamos que esto podía llegar a más. El Poliedro entero recibe a Somos Tú y Yo. Nos dieron la oportunidad de cantar en uno de los eventos más importantes en Venezuela, que es el Miss Venezuela. Ahí fue cuando nos cambió la vida. En ese momento era el evento más televisado, el más esperado, en donde solo cantaban los artistas internacionales y eran artistas grandes. Y a nosotros nos dieron la oportunidad de poder cantar ahí y desde ese momento nos cambió la vida por completo, a nosotros, a la serie. De verdad nos cambió la vida por completo. Recuerdo que cuando entramos a cantar en este lugar, o más bien cuando nos estaban empezando a presentar, la gente gritó tanto, pero tanto que ninguno de nosotros esperaba que eso iba a pasar. A pesar de todo, de tanto y de nada. A pesar de todo te sigo queriendo. O sea, sentíamos que era nuestro concierto y no que estábamos de invitados en un evento, sino que era algo nuestro. Porque de verdad, o sea, el recibimiento fue una cosa muy grande. La gente se sabía nuestras canciones, la gente las cantaba con nosotros. Y en ese momento fue cuando realmente nos pudimos dar cuenta que lo que estábamos haciendo estaba funcionando. Le gustaba a la gente. Cuando salimos de ahí no hicimos más que llorar porque todos estábamos en shock. No podíamos creer lo que había sucedido, no podíamos creer que nos habían gritado tanto, que la gente había cantado nuestras canciones. Fue un momento increíble. Creo que ninguno de nosotros lo va a olvidar, la sensación que sentimos. Unos niños que jamás habían actuado en su vida, que jamás habían bailado en su vida, que jamás algunos habían cantado. Estaba funcionando. Esto estaba pasando. A pesar de que no era el mejor show y tal vez no eran las mejores actuaciones, porque yo lo he visto, era muy chistoso la manera en la que actuamos. Teníamos un ángel, teníamos algo bonito que la gente vio en nosotros. Luego de ese día realmente ahora sí, ya no eran 40 personas las que estaban afuera del estudio, ya eran como cientos de personas que estaban afuera esperando que nosotros llegáramos a grabar. En ese momento yo fui en uno de esos días que tenía que ir de compras con mi mamá al Sambil, me acuerdo, y fue una locura. Un mes antes yo había ido para allá y nada, y hoy llegué y se me acercó una, entonces me vio la otra persona que vio que alguien se estaba tomando una foto conmigo y yo no puedo creer, Sheryl. Y entonces se empezó a aglomerar toda la gente y nos tuvieron que sacar del centro comercial porque estábamos alborotando el ambiente. No recuerdo el nombre específico de esto, pero nos tuvieron que sacar del centro comercial. Todo el grupo de Somos Tú y Yo. Siempre estaré, porque en esquina sé que te encontraré. Vi más de una vez Con tu voz tan dulce. Digo ese momento junto a él, junto a
ese tipo de cosas eran muy hermosas y uno las agradecía mucho porque uno se estaba dando cuenta que lo que estabas haciendo estaba funcionando, y eso es como parte de... Ahora, a pesar de que tenía estas cosas que eran muy bonitas, habían cosas que tal vez decía, ok, entiendo que afuera de mi entorno, de mi colegio y de mi casa y de mi trabajo, este tipo de cosas pueden suceder. Pero ya cuando te empezaba a suceder, estando tú en tu casa o estando tal vez en el colegio, recuerdo que cambió muchísimo. O sea, yo de ser la niña normal pasé a tener que comer adentro del salón. No podía salir a desayunar fuera tranquilamente porque se me acercaban muchas niñas, pero muchísimas, y gritaban durísimo, así, ¡ah! O sea, con toda su alma, y no podía estar ahí tranquila comiendo. Entonces obviamente me tocaba desayunar en el salón, y obviamente mis amigas algunas veces sí se quedaron conmigo, pero la mayoría de las veces siempre salían a comer afuera y yo me quedaba sola adentro del salón desayunando, esperando que empezara la otra clase. Pasaban niñas por fuera del salón gritando mi nombre. Ya esto de salir al cine ya no podía hacerlo porque también lo intenté hacer, y si se daba cuenta una persona, entonces se daban cuenta todas, y no podíamos estar tranquilos viendo una película porque empezaban a tomarnos fotos o empezaban a gritarnos mi nombre así súper fuerte. Y eso, dentro de todo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo soy bastante tímida, bastante. Trabajando es cuando se me quita por completo, cuando me quito como esa máscara, y esto me hacía sentir muy insegura conmigo. O sea, me hacía sentir mucho más tímida y más chiquita de lo que era. Por momentos también llegaron a mi casa muchísimas veces a tocar la puerta, a tocar el timbre, a pasar cartas por abajo. Muchos fans empezaron a seguirnos a mi mamá y a mí porque en ese momento no teníamos carro y nos teníamos que ir en metro, y empezamos a irnos en taxi y eso. Y esto quiero aclarar que no es que haya yo estado, o el resto de mis compañeros, porque todos nos sentíamos igual, desagradecidos, no sé si esa palabra existe, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros nos debemos al público, nos debemos a ustedes, y por ustedes es que pudimos hacer todo lo que pudimos hacer en nuestras vidas. Pero sí había un punto en el que obviamente uno extrañaba como ir normal de compras, ir normal al centro comercial o ir a comer tranquilo. Sentía como que también tenía que dar el ejemplo y no me podía portar mal y no podía hacer algunas cosas porque me daba miedo, porque también en ese momento había muchos paparazzis y estaban muy de moda esto. Recuerdo incluso que hasta cuando tuve mi primer novio me fotografiaron en una fiesta dándome un beso con él, y eso fue, yo me acuerdo llorando así, diciéndole por favor no publiques esa foto porque me van a matar. Recuerdo que nuestro jefe era súper estricto en ese aspecto, decía que teníamos que estar bien, que no podíamos portarnos mal porque nosotros éramos ejemplo de muchos niños, cosa que era verdad, pero nosotros también éramos niños y nos equivocábamos por ser niños. Acción. 9-4, 9-4, 9-4. Sí, sentía también esa presión entre, primero, verme bien, porque hasta mucha gente me decía como que, ay, pero no te ves como te ves en televisión, eres muy desarreglada. Y yo así de, pero amigo, estoy todo el día trabajando, todo el día maquillado, y lo que quiero es estar en ropa deportiva, sin una gota de maquillaje. Había gente muy cruel, de verdad, que se te acercaba y te decían muchos comentarios fuertecitos. Entonces era como eso, como si salía, entonces era la presión de verme bien, de estar bien, y aparte de estar consciente de lo que iba a suceder. Llegó un punto en el que estaba muy abrumada con tanto, porque era el trabajo, era la escuela, que me convertí de la noche a la mañana en la peor estudiante de mi salón y de todo el colegio, creo, porque no tenía tiempo para nada. O sea, de verdad, yo estaba muy cansada. Yo llegaba a eso a las 10, 11 de la noche a hacer trabajos, tareas, a estudiar para los exámenes. Si habían 40 escenas por grabar, yo estaba en 39, y en una escena que se graba en 15 minutos no iba a poder estudiar y hacer mis tareas. Era mentira. Aparte no me podía concentrar porque estaba rodeada de puros niños y yo lo que quería era hablar y estar con mis amigos también. Los ingredientes para crear a las niñitas perfectas: azúcar, flores y muchos colores. Mientras no grabábamos, y yo lo que hacía era llegar a mi casa con silencio a hacer mis tareas, pero las hacía malísimo. Me quedaba dormida o no estudiaba o decía, ¿sabes qué? No me importa, voy a raspar. Pero accidentalmente, un día, el profesor Toño agregó accidentalmente la sustancia X.
Y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus super ultra poderes. ¡Bom, bom! ¡Burbuja! Emocionó a todos. Hola primo, ¿cómo estás? No sabes lo que me pasa. ¡No se escucha! ¡Hello! Hoy en lo alto conquistaré. Sé que algún día. Sheriff. Increíble. Somos tú y yo, papá, 40.000 personas, ¿no?